Buenos días. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, el que Dios nos permita la oportunidad nuevamente de estar en este espacio virtual para estudiar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 12 de Apocalipsis. La lección se titula La mujer y el dragón. Vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre eterno, gracias te damos nuevamente, Señor, porque podemos experimentar tu grandeza, tu amor, tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por la vida que tú nos otorgas, Señor, y por la chispa de inteligencia para poder pensar en lo infinito, poder apreciar, Señor, tu maravillosa obra. En estos momentos, Padre, cuando vamos a estudiar tu palabra, te estamos implorando que nos abras la mente, el entendimiento para poder comprender, Señor, lo que quieres enseñarnos. Permite que este tiempo de estudio sea de grande bendición para nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén. Nuestra lección se divide en dos partes. La primera parte es la mujer y el dragón, y la segunda y última, la guerra en los cielos. La lección pasada estudiamos el capítulo 11, hablamos de los dos testigos y terminamos con el versículo 19 que nos dice que, en la última parte del versículo 19, que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo. Sí, que nos habla respecto al juicio, respecto al último de los tres ayes, sí, que estábamos estudiando. Bueno, estos aspectos de juicio son los que vamos a estar considerando, y en este capítulo 12 vamos a complementar esos detalles en particular. Entonces, comienzo con la primera parte, la mujer y el dragón. Este capítulo 12 se nos presentan varios personajes, y el primero de ellos es el que encontramos justamente en los primeros dos versículos. Leo: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La mujer, este es el primer personaje. La mujer es la nación de Israel. Hay quienes dicen que la mujer es la iglesia, pero realmente no es así. Si usted recuerda, hermano, amigo, o le invito a que lea por ahí en algún momento en el libro del Génesis, se nos dice que José tuvo un sueño, o tuvo varios sueños. El primer sueño era que él y sus hermanos estaban amarrando gavillas, los granos prácticamente, o las gavillas de granos, y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante él. Ellos estaban realmente celosos de él por causa de la atención que su padre le brindaba. Y este sueño, el que él comentara este sueño, no ayudó más a esta situación. Bueno, luego José tuvo otro sueño, y en ese sueño inclusive su padre se molestó. Él les comentaba: yo soñé que el sol y la luna, fíjese, el sol y la luna y 12 estrellas se inclinaban ante mí. Y Jacob interpretó esto como que su madre, su padre y sus hermanos eran los que estaban ahí presentes, y reprendió a José por este segundo sueño. Pero en el sueño, en este sueño, la interpretación de Jacob es muy clara. Tenemos el entendimiento de la mujer que estamos estudiando ahorita, porque ella es identificada como el sol y la luna, y sobre su cabeza esas 12 estrellas, y el linaje de José, de Jacob prácticamente. Así que la nación de Israel representa a esta mujer, la nación de Israel que trajo a Jesucristo al mundo. Dios ha escogido a Abraham y le prometió a este varón, a Abraham, que haría de él una nación grande y que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. La promesa del Mesías que vendría a través de Abraham, más tarde Dios la repitió a David y la confirmó al identificar esta tribu, la familia, a través de la cual vendría el Mesías. Pablo nos dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente les ha sido dada confiada la palabra de Dios, ¿sí? Lo encontramos o lo podemos leer en Romanos capítulo 3, versículos
1 al 2. Los pactos, las ordenanzas, la adoración, y después, según la carne, vino Jesús, quien es Dios, ese Dios bendito sobre todos por siempre. Amén. O sea, es lo que estamos encontrando, que esa ventaja de los judíos. Así que la nación de Israel, esta nación judía, trayendo a Jesucristo, al Mesías, al mundo, es la que estamos viendo aquí representada con la mujer. Esta es la primera identidad, aquí el primer personaje, la mujer. ¿Cuál es el segundo personaje? Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Un poco más adelante en el capítulo que estamos estudiando, estaremos teniendo la identidad del dragón rojo, si es que usted aún no ha sacado la conclusión de quién es este dragón o de quién se trata. Realmente no es otro que Satanás, y él es identificado en todo este capítulo. Y el versículo 9 nos dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, así es de que este es el segundo personaje, Satanás. Entonces, primer personaje, la mujer, que representa a la nación judía. El segundo personaje, vemos a el dragón. Ese dragón es Satanás, y pareciera que Satanás, con la cola en punta de flecha, con ese tridente y cuernos que regularmente nos lo comentan, es un error realmente pensar en Satanás luciendo de esta manera. En realidad, este personaje, el que le describí ahorita, no es otra cosa más que el dios Pan. Sí, el dios Pan de los romanos, de los griegos, casi con el tridente y con los cuernos y sus patas de cabra. Es el dios Pan que tenían los romanos, que tenían los griegos. No es Satanás. Satanás, fíjese, es descrito en Ezequiel como, dice ahí: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Capítulo 28, versículos 12 y 15 de Ezequiel. Bueno, sin duda, Satanás es una criatura, hablando respecto a su creación, respecto a su aspecto, una criatura maravillosa, una de las más hermosas creaciones de Dios. Y justo por causa de estas cosas, él se levantó en orgullo y ejerció su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Tal como nos dice Isaías en el capítulo 14, ahí lo podemos encontrar también. Y por tanto, con esta actitud cayó de su posición, de la posición que tenía en el reino de Dios, y se volvió adversario de Dios, y finalmente también adversario para el pueblo de Dios. El nombre Satanás significa literalmente adversario, un adversario de Dios. Y en este punto se debería notar que Satanás, ojo, no es el opuesto a Dios, ¿sí? No es opuesto a Dios. Muchas personas piensan que Satanás es el opuesto a Dios. El reino de Dios es luz, el reino de Dios es vida. El reino de Satanás es de muerte, es de oscuridad. Opuestos en esta parte sí, pero no es sabio pensar, no es correcto pensar en Satanás como un opuesto de Dios, porque Dios es eterno, es autoexistente, es todopoderoso. Satanás es un ser creado y él tiene poderes limitados. Él ni siquiera viene en la misma categoría como Dios, y nunca, hermano, nunca, amigo, debe pensarse en él como un opuesto a Dios. Como un ángel,
un ángel que fue creado en una de las órdenes más altas de los ángeles, de las creaciones angélicas que Dios hizo. Se piensa que él fue una vez, y por supuesto Ezequiel nos lo dice, como le acabo de dar lectura, que él era un querubín. Dice el capítulo 28, 14 de Ezequiel: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Sí? Aquí es donde lo encontramos definido. Y por lo tanto, él era de esa clase de ángeles, de los querubines. Satanás se rebeló en contra de Dios. Tenía tal influencia y poder en el cielo entre los ángeles que un tercio de ellos se unió justamente a su rebelión. Es lo que nos da a entender aquí. Su cola arrastraba la tercera parte de los cielos, esa influencia que él tenía. Los ángeles, ¿sí?, con frecuencia se les llama en las escrituras las estrellas del cielo. Hablando acerca de cuando Dios puso los cimientos de la tierra, los cimientos de la tierra, nos dice ahí en el libro de la creación que las estrellas del alba cantaban todas juntas, está refiriéndose a los ángeles. Así que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás hizo lo mejor para mantener alejado a Jesús de la cruz. Satanás, realmente no fue Satanás quien puso a Jesús en la cruz. Él peleó en contra de que Jesús fuera a la cruz e hizo lo más que pudo para mantenerle alejado de ella. Y el primer intento fue ese. Tenemos que regresar bastante en la Biblia, en la historia bíblica, para recordar que Satanás tuvo varios intentos, y entre ellos él intentó el exterminio de la nación judía. Yo no sé si usted recuerde la historia que tenemos en el libro de Esther. ¿Cómo fue que cuando Amán estaba molesto con Mardoqueo, quien no se inclinaba ante él, conspiró para matar a toda la nación, a todos los judíos? Él vino al rey y le dijo: hay un grupo de personas que siempre son rebeldes, que son una amenaza para tu reino, y necesitamos establecer un día en el cual todos los judíos serán muertos. Y así que el rey estableció un decreto que en cierto día todos los judíos debían ser matados. Este fue el intento de Satanás de detener la vida del Mesías, y así como este hay otros tantos más que de momento no me voy a detener porque son bastantes, pero aquí en esta parte que estamos leyendo, él está listo para devorar al niño tan pronto nazca. Podemos recordar cómo fue que cuando los hombres sabios vinieron a Herodes, preguntaron dónde estaba el Mesías, dónde estaba el rey de Israel que ha nacido. Y el rey preguntó a los eruditos judíos y ellos le dijeron: en Belén. Y así que la estrella que les guiaba era la estrella que les guiaba hasta Belén. Pero Herodes dijo: vayan, busquen diligentemente al niño, y cuando lo encuentren, vengan, regresen, háganmelo saber para que yo vaya y le adore también. Pero Herodes realmente era un tirano, era un paranoico. De hecho, tuvo un par de hijos a quienes mató. Su esposa favorita la mató porque estaba tan paranoico que estaba pensando que le estaban tratando de quitar el trono. Y cuando él se encontró con estos magos de Oriente y le dijeron que habían venido a ver al rey, a adorar al rey de los judíos, porque habían visto su estrella en el oriente y porque venían a adorarle, Herodes se sintió amenazado por el hecho de que el rey de los judíos hubiese nacido. Y así que cuando estos hombres sabios fueron advertidos por el Señor de que no regresasen a Herodes para que éste supiese dónde estaba el niño, la historia bíblica nos dice que Herodes ordenó que todos los niños de Belén de 2 años para abajo fuesen asesinados. Y así que el dragón está tratando de destruir al niño tan pronto como naciera. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Es Israel, y el niño varón, por supuesto, Jesús. El niño varón es Jesús,
que regirá, sigue diciendo ahí, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hay muchas escrituras, claro que hay muchas escrituras que tratan acerca de Jesús siendo tomado, siendo arrebatado hacia los cielos, su ascensión al cielo, y que está ahorita ahí sentado en su trono. Jesús prometió a la iglesia en Tiatira, si usted recuerda los primeros capítulos que estudiábamos, que cuando Jesús le hace una promesa a la iglesia de Tiatira, le dijo que al que venciere le dará que se siente en su trono, así como él ha vencido y se ha sentado con su Padre en el trono. Bueno, así que Jesús está en los cielos, y ahí está en los cielos el trono de Dios. Jesús fue llevado al cielo. La ascensión de Jesús la podemos leer también nosotros en el libro de los Hechos, y ahí nos dice que Él está ahora en el cielo. Ahí está nuestro abogado en el cielo. Mientras que Satanás, el adversario, es el que se opone a los hermanos. Jesús es nuestro abogado y está sentado a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás está de acusador. Versículo 6. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios. Vuelvo a leer, perdón. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1270 días. Esta es la última parte de la gran tribulación, conforme le expliqué en la lección pasada. Los últimos 3 años y medio, ¿sí? la suma de esos 1270 días, ya le comenté cómo es el calendario bíblico, de las cuestiones bíblicas. El último periodo de tiempo, de los 7 años en los cuales Dios habrá de tratar con la nación de Israel una vez más. ¿Sí? Recordemos que se detuvo el reloj profético de Dios en la semana 69 y comenzó, o la última semana comienza después del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Entonces hay un pacto de Dios para tratar directamente con la nación judía, que se cumpla esa última semana. Eso lo hemos estudiado en el libro de Daniel y lo hemos traído a nuestro estudio de Apocalipsis prácticamente, ¿no? Se tienen que completar las profecías para finalizar el plan de Dios a través de las edades en lo que concierne al hombre. Y desde el tiempo en que se emitió el edicto para reconstruir Jerusalén, habrá 69 semanas o 483 años. Esto ya fue cumplido. 483 años después de que el edicto fue emitido para reconstruir Jerusalén. Jesús vino y se presentó como el Mesías a la nación de Israel, pero esto deja un periodo de 7 años sin cumplirse, que son justamente la gran tribulación. En el capítulo 24 del libro de Mateo, ¿sí? Cuando Jesús estaba pasando por el templo con sus discípulos y estaba yendo hacia el monte de los Olivos, los discípulos le llamaron su atención a las grandes piedras, esas grandes rocas que Herodes había utilizado para reconstruir el templo. Jesús hizo una predicción interesante, que ninguna de esas piedras sería dejada una sobre otra. Así que cuando llegaron al monte de los Olivos, los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo será esto de la destrucción del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús se tomó tiempo para explicarles respecto a la destrucción del templo, dándoles ilustraciones de las cosas que habrían de acontecer. Pero luego Él vino para hablar acerca de las señales de su venida y del fin del siglo. Y Él habló acerca de la gran tribulación que vendría sobre la tierra, un tiempo de problemas, cual el mundo nunca antes visto ni verá nuevamente. Él dijo: cuando vean la abominación desoladora en el lugar santísimo, que fue dicho por Daniel el profeta, Él dijo: el que lee, entienda. Así que el Señor nos está diciendo que esto es algo que deberíamos entender.
La abominación de la desolación que fue hablada por Daniel el profeta será parte de las señales de la segunda venida. Así que todavía esto es escatológico, es del tiempo de futuro, del fin, para el periodo de los 7 años de la gran tribulación. Habrán 77 determinados sobre la nación de Israel. Esto es, 69 ya se han cumplido, como le comenté. Él dijo que el Mesías sería matado y no recibiría el reino, y que los judíos serían dispersos, es lo que nos dice la profecía. Pero entonces las escrituras profetizaron que en los últimos días él regresaría, vendría nuevamente a la tierra, y está viéndose o viendo aquí un tiempo, pero aún no es realmente el cumplimiento de esta profecía, pero llegará el momento, llegará un tiempo en el cual este reloj profético comenzará nuevamente estos 7 años prácticamente. Ya le comenté, comenzará o arrancará nuevamente después del arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea tomada, y entonces este hombre de pecado se revele, sea mostrado prácticamente, o se muestre, mejor dicho. Este será el comienzo del trato de los últimos 7 años con la nación de Israel. Este periodo de la gran tribulación, o esta última semana, se divide en 2 partes: 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de gran tribulación. Los 3 primeros años y medio, como le comenté, los judíos van a ser engañados por este hombre de pecado, este líder europeo que hará un pacto de paz con la nación judía, y se les dará el derecho a los judíos, o este hombre les dará el derecho de reconstruir su templo, y estarán creyendo que este hombre es su Mesías y le aclamarán a él como tal. Esto lo vimos en las lecciones anteriores. Pero después de 3 años y medio, cuando el templo ya haya sido reconstruido y se haya establecido la adoración y los sacrificios y las oraciones y todo lo que conlleva, este hombre de iniquidad declarará a los judíos que él es Dios, y les demandará que le adoren como Dios, y él inclusive se parará en el lugar santísimo del templo reconstruido proclamando ser el mismo Dios. Y en este punto, por supuesto, es cuando Jesús les dice que huyan al desierto. Es cuando él dice: cuando vean la abominación desoladora, cuando ese hombre se pare en el templo y se diga que él es Dios, esta es la abominación desoladora de Daniel. Esta blasfemia del líder mundial será la cereza del pastel, ¿sí? La copa de la ira de Dios se desbordará en ese punto, y el juicio de Dios caerá sobre la tierra. Las cosas de las que leemos ahora son las que se estarán viendo a través del capítulo 6 que ya estudiamos. Serán disparadas, detonadas, cuando este hombre de pecado se pare en el lugar santísimo y que demande ser adorado como Dios. Así que por 2070 días, los 3 años y medio, mejor dicho, los judíos, Jesús les dijo: huyan al desierto. Si están en los terrados, no se detengan para tomar la capa. Si están en el campo, no corran, no regresen a casa, sino que vayan al desierto, es lo que Jesús les dijo. Y cuando se nos dice que Dios ha preparado un lugar para ellos, es donde Él les provee esa seguridad por esos 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Pasamos al punto 2, la guerra en los cielos. Él nos dice en el versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Satanás tiene ángeles que no guardaron su primer estado, sino que se rebelaron con él en contra de la autoridad de Dios. Parece ser que Miguel y Satanás están en conflicto desde hace mucho tiempo, o por mucho tiempo. Podemos leer que Miguel y Satanás estaban disputando por el cuerpo de Moisés. Eso lo podemos encontrar en Judas capítulo 1, versículo 9.
que Miguel le dijo: el Señor te reprenda. Luego también Daniel, cuando estaba en oración buscando la sabiduría de Dios de qué lugar debía tomar la repatriación de la cautividad de Babilonia, el ángel Gabriel apareció a Daniel y le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Capítulo 10, versículos 12 y 13 de Daniel. Bueno, así que Miguel vino a rescatarle o a prevenir a Gabriel de que le permitiera traer el mensaje a Daniel, que Daniel estaba buscando las respuestas de Dios en cuanto a los asuntos que ahí se nos narran. Así que tenemos aquí nuevamente esa guerra en el cielo, y encontramos que habrá una guerra más después de esta con Miguel y Satanás. Y este es el conflicto final, la gran guerra espiritual. Pero aquí, justamente aquí, en esta guerra en los cielos, Miguel y sus ángeles peleando contra el dragón, y el dragón peleando con sus ángeles. Es importante que lo veamos. Dice el versículo 8, pero no prevaleció, ¿sí?, el dragón y sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Parecería que Satanás tiene acceso al cielo. En el libro de Job leemos que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y continúa ahí los versículos 6 al 8 del capítulo 1 de Job. Hay acceso para Satanás al cielo, y aún parece que tiene acceso, que ese acceso aún se mantiene. Dios ha permitido esto, ¿sí? Y él estaba ahí en el libro de Job. ¿Qué es lo que estás haciendo? Él estaba acusando a Job. Cuando Dios trajo el tema de Job, como que se jactó de ese siervo. Él dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre bueno, un hombre perfecto, un hombre justo. Él ama hacer el bien y odia el mal. Y leemos que Satanás le dijo: oh, sí que lo he visto, pero es un mercenario. Mira la forma en que lo has bendecido. Quiero decirte que cualquiera te serviría si tú le bendijeses como lo has hecho con Job. Déjamelo a mí. Le has puesto un cerco de protección. No me dejarás tomarlo. Déjamelo a mí y te haré que te maldiga, que te maldiga en tu rostro. Y sabemos la historia, pero él estaba acusando a Job primero de que Job era un mercenario, y luego de hecho de servir a Dios por ganancias, y de servir a Dios por lo que obtendría del servicio a Dios. Entonces Satanás, sí, aquí Satanás, el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni fue hallado lugar para ellos ya más en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, Jesús vio esto proféticamente, y Jesús habló y dijo: he aquí, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Y él estaba justamente hablando de esto proféticamente, del dragón echado, dice, lanzado fuera. Versículo 9 termina diciendo: la serpiente antigua. Por supuesto, esta parte de la serpiente antigua, esta lectura nos lleva al jardín del Edén, donde Satanás tomó la forma de una serpiente para tentar a Eva. Sí, ahí dice el versículo 9 que se llama diablo, y la palabra diablo significa engañador. Él es un engañador. Dice: y Satanás, que es el adversario, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Como ya les he mencionado antes, durante la gran tribulación todo el infierno habrá de irrumpir en la tierra.
Estas fuerzas demoníacas habrán de ser desatadas sobre el mundo, según lecciones pasadas que ya les expliqué. Habrá de ser una batalla espiritual épica, una batalla espiritual extraordinaria. Los poderes de las tinieblas tendrán el pleno control, un control irrestricto. ¿Por qué? Porque la iglesia, como ya les comenté, habrá sido llevada al cielo, ya no estará aquí en la tierra. Quiero comentarles que hay personas que tienen muchas cosas negativas que decir acerca de la iglesia, ¿sí? Pero es mejor que estuviesen agradecidas por la presencia de la iglesia en el mundo, porque si no fuese por la presencia de la iglesia, el mundo actualmente estaría hecho un caos. Jesús dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Esto significa que ustedes, estoy hablando de la iglesia, que la iglesia es una influencia purificadora. Usted, hermano, usted, hermana, es el que está impidiendo que la tierra se pudra. La sal en los días de Cristo era usada como un agente de preservación. Cuando se despedazaba la carne, la salaban con la intención de matar todas las bacterias de la superficie. Lo utilizaban como un conservador para la carne. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la influencia conservadora en el mundo hoy, que está impidiendo a las fuerzas de la oscuridad que tomen el control completamente. Y el mundo, realmente el mundo, debería estar agradecido por la presencia de la iglesia en la tierra. Por la presencia de la iglesia, los juicios de Dios han sido detenidos aún. Yo creo que usted recuerda cuando el Señor envió a sus ángeles a destruir Sodoma. Usted ha de recordar cuando Abraham estaba intercediendo y dijo, pero si tan solo hay 50 justos, ¿no serías tú justo? ¿Destruirías al justo con el impío? Y que Dios le dijo, no, si hay 50 justos, no la destruiré. Es la presencia, justo esto es la presencia de la iglesia, la que está deteniendo el juicio de Dios y no está permitiendo a los poderes de la oscuridad tomar el control completamente. Por lo tanto, cuando la iglesia se haya marchado, usted no querrá estar aquí porque usted no ha visto nada, no ha visto realmente nada de cómo ha de acontecer una vez que la iglesia sea removida. Los versículos siguientes, versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios nuestro, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Satanás no es su amigo. Él puede venir y quizá como un ángel de luz y ofrecerle cosas muy seductoras, pero créame, Satanás no es amigo. Él es el acusador de los hermanos. Él está acusándole todos los días delante de Dios. Si no fuera por el hecho de que tenemos un gran abogado, estaríamos en grandes problemas. Pero como Satanás es el acusador de los hermanos, Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Y Juan escribió y dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Creo que el texto usted se lo sabe. A Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Y por lo tanto, Él es para nosotros ese abogado, el que está contra las acusaciones de Satanás. Recuerde que Pablo le preguntó en forma retórica a los romanos, ¿sí? En el capítulo 8. Él dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Sí? Capítulo 8 de Romanos, versos 31 y 33. Ahora, eso es exactamente lo que Satanás está tratando de hacer. Él está tratando de ponerle cargos, dar cargos contra de usted delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién puede poner cargos, acusaciones sobre un elegido de Dios? Porque después responde,
Dios es el que justifica. Ahí lo leímos en el versículo, o lo leí en el versículo 33. Así que Dios no está haciendo cambios en contra suya. Dios le ha exonerado a usted de todo cargo. Jesús es nuestro abogado, ¿sí? Y se nos dice que por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Dice Hebreos 7:25, viviendo eternamente para interceder, para abogar por ellos, ¿sí? Y así que Jesús está ahí, está siendo nuestro intercesor delante del Padre, es nuestro abogado. Pero Satanás está ahí como el acusador de los hermanos. Pablo continuó diciendo, ¿quién es el que condena? Y responde, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 34 de Romanos 8. Nuevamente aquí estamos viendo la obra intercesora de Cristo a favor nuestro. Así que, ¿quién es el que pone cargos? ¿Quién es el que condena? Es Satanás, el acusador de los hermanos. Y no solo él nos acusa delante de Dios, sino que él está acusándole a usted mismo. Y él anda por ahí enseñando y señalando cada falta, cada falla, cada vez que usted tropieza. Él está ahí para condenarle, para ponerle bajo condenación. Él está ahí para que usted se sienta que es indigno de pedirle a Dios más perdón porque usted ha persistido en su pecado, y está ahí para señalarles sus debilidades, señalarles sus fallas. Él es muy efectivo en eso. Él es muy efectivo en ponerle a usted y a cualquier cristiano bajo condenación. Pero la Biblia nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. ¿Quién es el que condena? No es Jesús. Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él es el que nos justifica. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la Biblia, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pablo dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué hay cristianos que deambulan, que andan ahí por las calles en condenación? Porque han estado escuchando a Satanás y han sido arrestados, ¿sí? Sí, arrestados, encadenados por sus propias por sus mentiras, por las mentiras diabólicas, que Dios está enojado con él o con usted, que Dios está molesto con usted y que Dios no le ama más. Él tiene a personas creyendo estas cosas. Satanás es muy astuto y este es uno de sus argumentos o de sus líneas favoritas. Él siempre está diciendo, tú has cometido el pecado imperdonable. Y como le gusta a él atormentar, como le gusta a él torturar a las personas con el pensamiento de que han cometido ese pecado imperdonable, ahí persiste. Él está condenando a las personas. Ahora, el propósito de que le condene a usted es la intención, o su intención es que usted se aleje de Dios, para hacerlo sentir indigno y no solamente merecedor de acercarse a Dios. Su intención es alejarlo. El Espíritu Santo, al contrario, el Espíritu Santo, Él es el que está convenciéndonos cuando pecamos. Cuando hacemos algo que está mal, el Espíritu Santo está ahí para convencernos de que hemos hecho eso algo malo. Y surge quizá aquí una pregunta interesante. ¿Cómo puedo decir si hay una convicción del Espíritu Santo o una condenación de Satanás? ¿Qué es lo que está sucediendo? Podría usted preguntarme, hermano González, ¿qué es lo que pasa? Es bastante simple, hermano, fíjese, es bastante simple. Cuando el Espíritu Santo le convence de su pecado, usted no puede resistirse o esperar para terminar con eso y obtener el perdón de los pecados, para obtener la limpieza y perdón. Lo que quiero decir es que el Espíritu Santo le dirige, que el Espíritu Santo le acerca a Jesús. Cuando Satanás está condenándole a usted,
La idea es de que simplemente se rinda, que no hay esperanza para usted. Y él le aleja de Jesús y en lugar de perdón y limpieza, lo que le hace es condenación. Entonces fíjese, ahí podrá darse cuenta quién es el que está actuando en su vida. Si usted se siente que se debe alejar de Jesús, es Satanás acusándole. Pero si usted siente que debiera postrarse y pedir perdón, es el Espíritu Santo con usted. Si usted dice, no soy digno, debería rendirme, ni siquiera lo intenté, este es Satanás condenándole. No le escuche, él es mentiroso, él es padre de mentira. Pero si usted siente, oh Señor, lo siento mucho, necesito ahorita ponerme de rodillas y confesar, este es el Espíritu Santo. Él está convenciéndole a usted de su pecado y trayéndole al lugar de limpieza y de perdón de su pecado. Así que el acusador de los hermanos, dice aquí, es echado fuera. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11 me fascina. Y ellos le han vencido. ¿Sí? Lea usted. Ellos le han vencido. Satanás y su poder. Los hermanos que han sido acusados, nosotros somos los que estamos en esta batalla en contra del mundo, en contra de la carne, en contra del maligno. Ellos le vencieron, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, dice aquí, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nuestra victoria sobre el enemigo viene a través de Jesús. Y así, hermano, nosotros venceremos primeramente por la sangre del Cordero. Esto es la cruz. Ahí en la cruz Satanás fue vencido y volvemos a la cruz y señalamos la cruz a Satanás. Cuando él viene en sus esfuerzos por destruirnos y tentarnos y traernos o llevarnos, mejor dicho, hacia la derrota espiritual, nosotros le señalamos la cruz y decimos, Satanás, tú fuiste vencido por Jesús y yo estoy en Cristo y Él está por mí. Por lo tanto, no hay lugar para ti. Tú fuiste vencido, eres un adversario derrotado. Proclamo la victoria que Jesús forjó ahí en la cruz, es lo que hacemos. La sangre del Cordero. La palabra de nuestro testimonio. ¿Cuál es? Jesucristo es mi Señor. Yo me he encomendado a Él como mi Señor, le obedeceré. Mi voluntad y mi deseo es obedecerle a Él y ser obediente a Él y al reino de Dios. Y por lo tanto, tenemos nuestro testimonio de Jesucristo como Señor de nuestra vida. Finalmente, porque menospreciaron sus vidas, dice aquí, hasta la muerte. Estaban más interesados en vivir para Dios y servirle que en sus propias vidas, en una vida centrada en ellos mismos. Como mencioné, en aquellos días, ¿sí?, cuando el gobierno romano se volvió en contra de la iglesia, se estimó que 6 millones de personas fueron martirizadas por su fe en Jesucristo durante los días de la gran persecución romana en contra de la iglesia. No sé si recuerda, por ahí en algún momento se lo mencioné ya. Cuando una persona se sospechaba que era cristiana, se le decía, di, César es Señor. Un cristiano no podía decir eso. Y el cristiano que rechazaba reconocer a César como Señor era entonces considerado un traidor de Roma y era matado por los romanos como un traidor, porque ellos no se sometían a la autoridad del gobierno romano. César es su Señor. Para los cristianos, esto no era correcto. Los cristianos confesaban que Cristo es su Señor y no amaban sus vidas más que ellos mismos. Y millones de ellos dieron su vida por causa del testimonio. Fíjese, es muy interesante que la palabra griega martus, ¿sí?, que es la palabra para testigo en griego, es también la palabra, o es de donde se obtiene la palabra mártir, ¿sí? Ellos fueron testigos. En el buen sentido, fueron mártires por Jesucristo porque no amaron sus vidas para ellos mismos. Tenemos la reacción ahora en este versículo 12. Por lo cual, una reacción así como que opuestita, dice, por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Apocalipsis 12:12. Sí, hermano, amigo,
estaremos ahí con Miguel expulsando a Satanás. Estaremos gritando de alegría: regocijaos cielos y los que moráis en los cielos. Ahora, esto es bajo la séptima trompeta, y todo esto es para traer el reino. Y recuerden, hubieron 3 ayes que iban a venir, y este es el ay de la séptima trompeta. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Sus días, los días de Satanás, están contados. Él sabe eso y por lo tanto está furioso y hace lo mejor que puede en este periodo de tiempo para destruir al mundo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, es decir, a la nación de Israel. Satanás ha perseguido a los judíos a través de los siglos. Satanás ha inspirado a muchos a ponerse contra de los judíos, y se dieron grandes persecuciones que podemos contemplar en la historia. Los judíos han experimentado muchas persecuciones. Se le llama el antisemitismo, ¿sí? El odio que las personas tienen, es un odio sobrenatural, es un odio impío, porque realmente no es natural, es inspirado por Satanás. Hitler se apoyaba en el ocultismo. La historia nos lo dice, que Hitler se apoyaba en el ocultismo, y que él era guiado por lo que le llaman ahí los maestros blancos, unos ocultistas. Por ello es que el odio hacia los judíos y su intento por exterminarlos era muy grande. Era una cuestión espiritual, dado que estos hombres ritualistas realmente controlaban a Hitler y le inspiraban en su intento de deshacerse de los judíos. Desafortunadamente, los problemas aún no se han acabado para los judíos. Cuando Jesús fue traído delante de Pilato, y Pilato buscaba que prevaleciera la justicia romana, y dándose cuenta de que los cargos estaban vacíos y que no había causa de muerte para Jesús, dijo que iba a liberarlo. Pero los judíos siguieron gritando: crucifícale, crucifícale. Finalmente la historia nos lo dice, que Pilato ordenó que trajeran una vasija con agua, y empezó a lavarse las manos como en una ceremonia. Y en esa ceremonia él se declaraba: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Dice la historia que el pueblo respondió: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo pueden leer por ahí en Mateo 27. Sí, Mateo 27. ¿Qué cosa más horrible? Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vemos esta horrenda tragedia de la historia de los judíos, con sus diferentes, o con las diferentes matanzas, y que han sido institucionalizadas inclusive contra de ellos, esas grandes persecuciones. Pero no ha concluido aún. Este periodo de 3 años y medio es llamado en el Antiguo Testamento el tiempo de la angustia, ¿sí? El tiempo de la angustia de Jacob. Y el anticristo habrá de hacer de los judíos uno de sus principales blancos cuando tome el control, y cuando regrese al templo y lo profane. Cuando profane el lugar santísimo, parándose ahí, declarándose que Él es Dios. Cuando los judíos abran sus ojos y le rechacen, entonces el anticristo habrá de volverse en contra de ellos en una furia tremenda. Tratará de destruirlos. Así que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz, la nación de Israel, ¿sí? Todavía furioso de que Dios le haya usado para traer al Mesías al mundo. Dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Jesús dijo: cuando vean la abominación de la desolación, huyan al desierto, huyan al desierto. Aquí en esta parte que le estoy haciendo referencia, se nos dice aquí que Dios habrá de darle a ella 2 alas de águila para llevarla al desierto. Es interesante la profecía de Isaías 16. La profecía es para Edom de abrir sus puertas
y de recibir a los náufragos. Leo Isaías 16:14. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, o sea, del anticristo, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido sobre la tierra. Así que aquí, como estamos leyendo, Jordania es mandada por el Señor a encontrarse con ellos. Realmente este es el comienzo del primer versículo del capítulo 16, que veremos en su momento. ¿Sí? Enviad cordero al Señor de la tierra desde Selá al desierto, al monte de la hija de Sión. Y cual ave espantada que huya de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio de día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero en la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido sobre la tierra. Sí, leí desde el versículo 1. Así que en algún lugar, sí, en algún lugar del desierto de Moab, y algunos creen que en verdad es alrededor del área de una ciudad rocosa. Esa área se le denomina Petra. Sí, ahí en Petra es que los judíos huirán en ese tiempo, escapando de la ira del anticristo y de Satanás, porque se desatará mucho poder del anticristo. Tendremos más, si estudiaremos un poquito más, daré un poquito más de detalle de esto cuando estudiemos el capítulo 3, es decir, la siguiente semana. Bueno, pero a la mujer, leímos aquí, le fueron dadas 2 alas, volando al desierto, a su lugar. Ahí es donde va a ser sustentada. Podría ser realmente que Dios le envíe quizá maná del cielo, como lo hizo cuando estuvieron en el desierto, cuando salieron de Egipto, en donde el Señor les estará nutriendo. O sea, que se les estará nutriendo por 3 años y medio. ¿Cómo? Pues no lo sé realmente. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por él. Están los comentaristas que creen que este diluvio, esas aguas que leemos aquí, este diluvio representa un ejército que será enviado a destruir a Israel. Pero la Biblia dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Así lo que estamos viendo es que cuando Él no pueda alcanzar a los judíos que han huido al desierto, como se los expliqué, Él se regresará, se tornará, se volverá a los que no huyeron, ¿sí? Y esos que no huyeron al desierto son los que Él buscará para exterminarlos. Y ellos vivirán, los que no huyeron al desierto, vivirán un tiempo muy, muy difícil, un tiempo de gran persecución. Jesús, cuando estuvo hablando a los judíos, cuando ellos le hubieron rechazado, Él dijo, no volveréis a ver al Hijo del Hombre hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando ellos pasen por esta dura y difícil persecución, por esta pesada tribulación que está aún por venir, esa dura persecución, ellos dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús vendrá, dice la Biblia, y pondrá su pie en el monte de los olivos. Este monte se partirá justamente a la mitad, se partirá por medio. Él establecerá su reino en la tierra. Aquí se nos dan pequeños focos, ¿sí? Pequeños enfoques. El capítulo 11 nos llevó a la culminación de la séptima trompeta. Pero ahora, en este momento, estamos contemplando los detalles, ¿sí? Esos pequeños detalles que tendrán lugar durante los días de esta séptima trompeta, cuando esta séptima trompeta sea tocada. Y esto es parte de las cosas que acontecerán en el periodo de la gran
tribulación. Tenemos que estar atentos porque hay más de lo que ha de suceder. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga y podamos entender realmente su palabra. Eterno Dios, gracias te damos porque tú siempre nos sustentas. Señor, gracias te damos porque tú eres ese abogado que intercede por nosotros, ese ayudador. Te damos gloria y honra porque nos concedes siempre la victoria a través de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador. Señor, permite que nos movamos, seamos movidos cada día a acercarnos más a ti, y que si pecado hemos, abogado tenemos para contigo a Jesucristo el justo. Que siempre tengamos presente esto en mente. Permite que mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas que nos escuchan sean convencidos de pecado, no para alejarse de ti, Señor, sino para acercarse fielmente hacia el poder perdonador que tú hoy día sigues ofreciendo a través de Jesucristo. Amén. Todavía hay más que aprender, hermano, así es que le espero en la siguiente sesión, en la siguiente semana. Dios le bendiga.